Listo, continuamos en lo que dejamos el día miércoles pasado. Y hicimos un análisis con respecto a la materialidad que tienen las partidas y cómo éstas afectan a un grupo de estados financieros. Además que también las decisiones o en lo que nosotros podemos considerar también como puntos críticos al momento de hacer una representación de los datos. Datos con gran representatividad o influyentes nos pueden ayudar para hacer dos cosas. Una, identificar las características naturales del negocio. Y dos, también nos ayuda a determinar cuáles son las partidas que tienen mayor influencia en la generación de caja y la generación de utilidades. Tengo dos. Ahora vámonos con la segunda parte, que es el análisis de tipo horizontal. Este análisis de tipo horizontal va a buscar fundamentalmente analizar tendencias, ¿no? Un análisis de tendencias, ¿no? Entonces, el análisis horizontal lo que busca fundamentalmente es un análisis de tendencias, ¿no? Tendencia de las partidas. Estas partidas pueden tener dos tendencias dentro de los estados financieros. Una está relacionada con el crecimiento de una partida y dos, con el decrecimiento. Porque las partidas dentro de los estados financieros a través del tiempo, sustentando justamente en el principio de presa en marcha, nos damos cuenta que las partidas van mutando y transformándose a medida que la entidad va creciendo y va generando diversas actividades y o líneas de negocio. Al hacerlo, pues nuestras partidas van a sufrir diversos cambios a través de cada uno de los años que nosotros vamos a utilizar como marco de estudio histórico. Por ende, vamos a tener dos tipos de análisis. Dentro del análisis horizontal vamos a destacar uno, que es el análisis de valores absolutos, y dos, el análisis de valores relativos o también conocemos como porcentual. Entonces vamos a utilizar las variaciones de tipo absoluto y las variaciones de tipo relativo. Cuando son variaciones de tipo absoluto, ¿ya? La fórmula para calcular estas variaciones son igual a que saldo final de la partida menos el saldo inicial. Este resultado puede ser positivo o puede ser negativo, cualquiera de las dos. Si es positivo, damos cuenta que esta creció y negativo que esta disminuyó. Y valores relativos o porcentuales, vamos a identificar en porcentaje cuánto crece nuestras partidas. ¿Ya? Porque lo importante de esto está relacionado a que por sí solo el valor absoluto no nos dice mucho. Ahora lo vamos a ver por qué. Pero cuando ya aplico en los índices de valor relativo, me ayuda mucho más a interpretar lo que es el decrecimiento de una partida. Porque si me sale un valor absoluto, por ejemplo, 500, positivo, crecimiento de 500, lo importante de eso es saber esos 500 es mucho crecimiento, poco crecimiento, crecimiento moderado, no lo sé. Entonces, a través del análisis relativo y o porcentual, yo puedo identificar si este crecimiento es cuantioso, es mínimo, es normal, ¿no? Entonces, el porcentaje me va a ayudar a representar cuánto realmente ha crecido la partida y cuánto representa con respecto a su valor inicial.
Entonces, el valor relativo se calcula de esta manera. Saldo final menos saldo inicial sobre el saldo inicial. Entonces, ya tengo mis dos relaciones. Entonces, vamos a aplicar la relación de valor absoluto acá y la de porcentual en la que indique porcentual, ¿no? Entonces, vamos a utilizar nuestras relaciones, ¿ya? Fundamentalmente aquello. Ahí. Entonces vamos a calcular de esa manera para ambos datos. Comencemos. El ejercicio es mecánico, ¿no? Lo bueno de una hoja de cálculo es que podemos hacer valores constantes y nos va a ayudar mucho a interpretar esto. Recordemos que el valor porcentual, como su nombre lo indica, debe estar en porcentaje, ¿no? En un valor porcentual relativo. En cambio, el valor absoluto en números enteros. Entonces vamos a configurar para que nos salga de esa manera. Listo. Empecemos. Valor absoluto. Saldo final menos saldo inicial. El saldo final, 2018, el saldo inicial, 2017. Saldo final, 2018 menos el año 2017, ¿no? Y así las partidas sufren diferentes cambios, ¿no? Entonces yo lo voy a calcular para todos. Ahí está. ¿No? Entonces nuestra partida, vamos a copiar la fórmula para no cambiar el formato. Ahí está. Y para el próximo año, 2019, final, menos 18 horas, que va a ser el inicio. Y cada una de nuestras partidas va a tener un cambio. Ahí está. La pregunta es, por ejemplo, lo que les mencionaba, 85. ¿Cuánto representa ese crecimiento? 675. ¿Cuánto representa ese crecimiento? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿No? Eso es lo que carecemos ahora, ¿no? No sabemos cuántos representan esos crecimientos. Pero cuando yo voy a hacer la parte porcentual, ahí sí me va a ayudar a determinar esto. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Saldo final menos saldo inicial dividido entre el saldo inicial. Ahí está. Estos 85 que creció la partida desde el año 17 al año 18 representan un 21% de crecimiento. Y vámonos al siguiente año. Saldo final menos saldo inicial dividido entre el saldo inicial. Ahí está. El crecimiento del año 2018 ha sido un 21% y al año 2019 136, ¿no? Fundamentalmente, así puedo identificar realmente el crecimiento y cuánto representa este con el valor que yo tenía a un comienzo, ¿no? Por eso hacemos los dos, valor absoluto para saber el crecimiento y porcentual para saber cuánto este representa de el crecimiento con respecto al valor que tenía a un comienzo. Y esta fórmula repetirá para todas las partidas. La misma repetirá para todas las partidas. Ahí está. ¿Por qué sale error acá? ¿Quién me puede decir? Porque no tiene valor del 2017. Porque no hay crecimiento ni nada, ¿verdad? No existe valor. ¿Y acá por qué me sale error? ¿Y qué valor debería ir? Aquí va el 0% porque no ha crecido ni disminuido. Pero aquí, ¿qué valor va a ir? El signo de dólar para separar lo que es la celda. No, porque yo no puedo hacer esta división.
Yo no puedo dividir un valor entre 0. A ver, hagan la prueba. Cuando tú divides un valor entre 0, ¿no? Es un valor que da error. ¿Ya? Dividir entre 0, ¿no? Es un valor indefinido. Es un valor indefinido. Por eso me sale el error. Ya no puedo dividir entre 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ir acá? ¿0% o cuánto creen que va a ir ahí? No puedo dividir entre 0. Pero ¿cuánto va a ir? La partida ha aumentado a 2.332. ¿Cuánto creen que va a ir ahí? El 100%, licenciado. 100% eso. ¿Por qué 100%? Porque la partida ha crecido en, no importa el valor, pero ahora representa un crecimiento, una integridad. ¿Ya? Bueno, para recordar algo más, a ver, les preguntaré, que suele pasar muchas veces. No puedo dividir entre 0. Y si un valor tiene exponente 0, ¿cuánto es? 1. 1. Perdón, no se olviden de eso. ¿Ya? Si bien no puedo dividir entre 0, ¿ya? El exponente sí puede ser 0 porque representa a la unidad. Y si yo tuviera 0 en el numerador, ¿qué sucedería? Iría 0. 0. Cuando el numerador es 0, el resultado es 0. Cuando es el denominador 0, es indefinido. No es lo mismo. Error. Claro, error indefinido. No hay un valor. ¿Ya? Pues no se olviden de esas reglitas, ¿no? Muchas veces, por errores de interpretación, cometemos errores. ¿Ya? Si el numerador es 0, el valor es 0, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, quiero dividir 0 manzanas entre 2 personas. ¿Cuánto te toca? 0. Pero si yo te digo, yo tengo 2 manzanas y las quiero dividir entre 0 personas, ¿cuánto le toca a cada persona? ¿Se dan cuenta? No es la misma interpretación, ¿no? Es indefinido, ¿verdad? No sé, no hay un dato. Pero, en cambio, cuando yo hago un exponente 0, significa la unidad, ¿no? Y si el exponente es 1, pues para redundar, el valor de esta es el mismo valor, ¿no? El exponente es el mismo valor, ¿no? No se olviden, reglas aritméticas. Bueno, las fórmulas acá se van a repetir. Es el mismo fenómeno, ¿no? Es lo mismo, así que no necesito hacer mucho esfuerzo. Vamos a colocar formato, que siempre hay que hacer bien nuestros archivos. Ahí estamos. Ahí estamos. Fíjense los crecimientos que tienen las partidas, ¿no? Para revisar, valor final menos valor inicial. Porcentaje, valor final menos inicial dividido entre el inicial, ¿no? Valor final sobre el inicial y valor final sobre inicial sobre el inicial. Acá lo mismo, 0% y 100%. ¿Ya? Muy importante que hay que destacar los subtotales, ¿no? El crecimiento del pasivo de corto plazo, el crecimiento del pasivo de largo plazo, el crecimiento del pasivo total, los crecimientos del patrimonio, ¿no? Es muy importante, ¿no? Cómo las partidas van creciendo y sufriendo diferentes cambios a medida que van pasando los años, ¿no? Fíjense cómo acá cambia, cae y aumenta. Es una partida de inversión temporal. Hay muchas explicaciones. La más normal puede ser que, por ejemplo,
Yo tenía un DPF, venció, no lo renové, pero el año 2019 sí renové el DPF, una inversión temporal, ¿no? Fíjense el crecimiento del inventario, el incremento del valor de los inventarios a través de los años y de las cuentas por cobrar. No hay que explicar por qué. Fíjense el incremento acá de un 69% de las cuentas por cobrar en una sola gestión. ¿Qué ha pasado? El incremento en gran medida de producto en proceso y de materia prima. O las nuevas inversiones en activos corrientes, que no son, que son otros. Por ejemplo, materiales en tránsito. ¿Verdad? Entonces hay que ver dos, muy importante, cómo las partidas van creciendo y cambiando e investigando el porqué de las mismas, ¿no? Acá el crecimiento es cero porque no hubo nuevas capitalizaciones, entonces se explica que el patrimonio se mantenga, ¿no? Pero el incremento de las reservas, ¿a qué se debe? Acá, ¿por qué creen que las utilidades retenidas han incrementado su valor? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Y por qué antes no había nada? ¿Por qué creen que se ha dado ese fenómeno? ¿O qué no se ha hecho? Aquí es cero en utilidades retenidas, ¿ya? Porque no he pagado dividendos. ¿Por qué he pagado dividendos? Perdón. He pagado dividendos. Y si yo pago dividendos, ¿de dónde sale el pago de los dividendos? El pago de los dividendos sale del resultado acumulado, ¿verdad? Entonces, si yo pago dividendos, no hay resultado acumulado. Porque esta utilidad de acá tendría que venir aquí. Pero ¿qué ha pasado? Yo pagué dividendos, por ende, no hay. Pero ¿qué pasó el próximo año? Yo tenía esta utilidad, pero solamente pagué 1.000 de dividendos y el resto se quedó en la empresa. Y eso representa ese crecimiento, ¿no? Muy importante destacar aquello, ¿ya? Y preguntarnos, ¿por qué no hemos pagado dividendos? Algo debió suceder. Y hay muchas explicaciones, por ejemplo, no hay caja para poder pagar porque el dividendo se paga en efectivo. Por ejemplo, los socios no aprobaron el pago de dividendos, hay nuevos proyectos que se ha buscado financiar con capitales propios, ¿no? Entonces, cosas así que debemos ir pensando, ¿no? Ver por qué la partida crece, algo se dio, ¿ya? Muy importante. Y lo mismo se aplica en el análisis del estado de resultados, las mismas fórmulas. Las mismas fórmulas. No, las mismas fórmulas. Entonces vamos a darle formato, como siempre, para que se vea elegante. Ahí está. Incremento de ventas en un 28 y un 56% a través de las dos gestiones. Pero aquí hay una interrogante bien interesante. Aquí el costo incrementa un 26%, lo que me da un margen de ganancia de 2%, ¿no? Que es la diferencia entre venta y costo. Pero fíjense acá, los costos incrementan en un 68%, en cambio las ventas solo en un 56%. Lo que ocasiona que el crecimiento de nuestras utilidades no sea correspondiente al crecimiento que han tenido las ventas. ¿Por qué? Porque el costo ha aumentado más que las ventas. Puede ser esto por rebaja de precio, ¿no? O por motivos, por ejemplo, de incremento del costo de la materia prima, incrementos salariales, incremento de los insumos u otros gastos extra que se hicieron, ¿no? Fíjense, esto es muy importante eso, porque si yo veo que las ventas incrementan en gran medida, tendrían que también las utilidades aumentar en esa misma proporción. Pero no se dio
ese efecto. ¿Ya? Lo mismo, los gastos administrativos sufren crecimientos. ¿Por qué? Y esos crecimientos en los gastos operativos ocasionan que la utilidad operativa caiga en su crecimiento. De un 17% solamente crece un 1%. En contrapartida, el incremento de los gastos. Fíjense, el incremento de 50 a 65% es el sacrificio de 17 a 1% de crecimiento. Pero acá hay otra pregunta también. Los gastos financieros crecen, si bien crecen, ¿de dónde salen los gastos financieros? ¿Cómo se origina el gasto financiero? ¿Quién me puede comentar? ¿Qué origina los gastos financieros? ¿Qué genera los gastos financieros? Los intereses. Los intereses. Y los intereses crecen. ¿Por qué crecen los intereses? Fíjense, pues crecen los préstamos. Fíjense, préstamo de corto, préstamo de largo. Tienen crecimiento. Y si crecen los préstamos bancarios, por ende también tendrían que crecer los gastos financieros. Ahí no hay donde perderse. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Por qué crece tanto los gastos que son, perdón, los ingresos no operativos? ¿Quién me dice qué ingresa en esta partida? ¿O a qué se refiere los ingresos no operativos? ¿Qué hay dentro de eso? ¿Qué es un ingreso no operativo? Por la venta de algún activo a través del licenciado. Ya, venta de activos fijos es un no operativo. ¿Qué más? ¿Qué otro nos genera ingresos no operativos? Comisiones ganadas. Bueno, eso sería en caso de que seríamos, por ejemplo, un consignatario o un distribuidor, ¿ya? Pero nuestro El ingreso, alquiler tal vez de algún, perdón, licenciado, el alquiler tal vez de algún activo que hayamos hecho con una retroexcavadora o algo así. ya los alquileres, ¿no? Eso, ganancia en inversiones, eh, por ejemplo, también recuperación de seguros, ¿no? Que son ingresos no operativos, que no tienen nada que ver con lo operativo. Pero la pregunta está, aquí dense cuenta, ¿por qué crecen tanto? Ahí está la pregunta, ¿por qué crecen tanto? Porque lo operativo, fíjense, mi utilidad operativa es 17 y un 1%. Pero si yo considero la utilidad que ocasionan los ingresos no operativos, fíjense cómo aumenta. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Estos ingresos no operativos serán realmente no operativos? Tal vez solamente sea el ITV, licenciado. No, el ITV nosotros no consideramos no lo coloco yo acá en el ITV porque no es útil para las finanzas. ¿Serán realmente no operativos? Ahí está la pregunta. Y ahí viene la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre no operativo versus operativo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia fundamental? La actividad de la empresa. No, la periodicidad. Ah, ya. Lo colocamos a ventas netas o al operativo, lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Lo que decimos giro del negocio, ¿no? Lo que me hago y me dedico a vender todos los días, de lunes a viernes. Pero
Lo no operativo, ¿qué es? Ahí está el punto fundamental. Algo que hago ocasionalmente, que no lo hago recurrentemente. No vender activo fijo lo hago una vez al año cuando necesito comprar otro. El seguro, recuperaciones de seguro o venta de inversiones, ganancia en venta de inversiones, solamente sucede cuando las vendo, pero eso no lo hago todos los días, no me dedico a eso. O cuando alquilo máquinas, solo lo hago esporádicamente. Pero aquí va la pregunta. Si esto incrementa tanto, ¿realmente será no operativo? Y ahí como analistas debemos averiguar ese por qué. No porque justamente, imagínense que yo tengo contratos de alquiler, pero este alquiler ya son contratos durante los 12 meses. No, los 12 meses yo hago alquileres o presto otros servicios, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer servicios de beneficiado, servicios de molienda, servicios de tratado, de acondicionado, de embolsado, lo que conocemos como maquila, ¿no? De otras empresas, pero eso lo hago constantemente. Entonces, si lo hago constantemente, esto es operativo. Y si lo hago constantemente, aquí está el punto fundamental, constantemente voy a necesitar costos. ¿Se dan cuenta? Si esto lo hago constantemente, voy a necesitar un costo constante para poder hacerlo. Y eso explicaría el porqué del incremento de las ventas, ¿no? Que no tiene una relación directa con el incremento de los costos. Tal vez, ¿no? Tal vez estos ingresos deberían figurar aquí arriba para que puedan justificar tanto el costo variable como el costo fijo. Estos crecimientos pueden dar razón de ser justamente al crecimiento del gasto administrativo como al crecimiento de los costos. Y ahí recién mostrar una verdadera utilidad bruta, que conlleva todo lo que realizo de manera periódica, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta muchas veces dentro de las partidas qué sucede. Ya muy importante entonces, chicos, esto no se olviden, ¿ya? Así se analiza el vertical, ¿no? Hay que preguntarnos qué sucede, qué es lo que pasa. Y las empresas te lo van a contar, ¿no? Porque esto, ellas los estados financieros surgen de, como bien mencionábamos, son el reflejo de las actividades que vemos día a día, ¿no? Entonces la contabilidad va a reflejar ese día a día que tiene la empresa, ¿no? Entonces que tú le hayas reclasificado o de manera inadecuada, pues para tu análisis tú lo puedes mover y mostrar el verdadero resultado, ¿no? Eso es muy importante, porque tú debes mostrar un verdadero análisis financiero, no contable, ¿ya? Un análisis financiero de las partidas. Entonces, tanto el balance general como el estado de resultados tienen relación, ¿ya? Una con la otra, ¿no? Porque el crecimiento de una puede ser la disminución de otra, y así, ¿no? Puedo crecer en activos, significa que creció pasivo. Disminuye mis activos, puede ser que disminuyeron mis pasivos o aumentaron mis gastos, ¿no? Incremento de las utilidades va relacionado justamente con el crecimiento de las ventas o el ahorro de gastos. Y al ahorrar gastos, ¿qué es lo que estoy disminuyendo? Las cuentas por pagar, si es que compraba a plazo, o si compraba al contado, pues la caja, ¿no? Se va a consumir menos, ¿verdad? Entonces, cada una de las partidas está relacionada entre sí. ¿Con qué? Con los objetivos de la empresa, las operaciones que realiza, como también, ¿no? La ejecución de las estrategias de ella, ¿ya? Muy importante, no se olviden de aquello. Bien, ¿alguna duda sobre esto, chicos? ¿Algún comentario, algo que quieran hacer? Ya, perfecto. Entonces vámonos a la siguiente, que es
el análisis de razones financieras. Vamos a comenzar con los indicadores de liquidez. Cuando hablo de indicadores de liquidez, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Qué miden los indicadores de liquidez? Los indicadores de liquidez, para no hacerlo larga, miden la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo. Capacidad de cumplir con obligaciones de corto plazo, ¿no? Esa es la idea fundamental, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones, ya, de corto plazo? En otras palabras, el pasivo corriente. Dentro de los indicadores de liquidez, ya debo tener en cuenta antes de empezar que debo depurar algunas partidas, ¿no? Para hacer un buen análisis debo depurar algunas partidas. Para depurar las partidas significa sacarlas, no considerarlas, ¿no? Dentro del análisis. ¿Ya? Una, principalmente para el análisis, ¿ya? Primero, debo quitar, ya vamos a colocar acá, depuración, depurar. Uno, debo depurar lo incobrable, lo que no se va a poder cobrar. Dos, debo depurar lo que es en tránsito, o sea, activos en tránsito, mercaderías, productos en tránsito, materia prima en tránsito. Debo depurar lo que esté obsoleto o deteriorado. Pues debo también extraer eso. Y también debo sacar los errores contables. Si hay errores, también lo debo considerar para el análisis. ¿Ya? Entonces, lo incobrable, lo que está en tránsito, lo obsoleto, deteriorado, los errores contables y, ¿ya? Y si fueran estas muy grandes, reexpresiones monetarias. Sacar ese componente, ¿no? Si el ITV, mantenimiento de valor, son muy significativos, ya lo que dice DIC 29 en economías hiperinflacionarias, yo debo extraer ese componente de inflación de mi análisis, ¿ya? Muy importante eso. Entonces, yo debo hacer. ¿Qué indicadores de liquidez yo tengo? Tengo el indicador de razón corriente, tengo la razón de prueba ácida, tengo la razón de liquidez inmediata y tengo la razón de capital de trabajo. ¿No? Ahí tengo 4 indicadores que vamos a estudiar dentro de la capacidad que tiene la empresa para coberturar. Vamos a hacerlo más grande. Para coberturar los estudios de las obligaciones de corto plazo. Vamos a empezar entonces con la razón corriente. ¿Ya? La razón corriente tiene una fórmula que es igual. ¿A qué es igual la razón corriente? La razón corriente es igual a la división entre activo corriente total sobre pasivo
corriente. ¿Ya? Activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Ya? Y voy a hacer el indicador, ¿ya? De 3 años. De los 3 años.